pues ya prácticamente vamos un poco atrasaditos en relación a los puntos del programa, entonces vamos a aprovechar al máximo el tiempo para tratar de agotar en cada sesión los temas correspondientes y en aquellos casos en donde no sea posible por la complejidad o la participación de ustedes, pues entonces continuaríamos con la clase siguiente. Bien, antes de entrar al contenido del tema, pues siempre en la pantalla aparece ahí el postulado número 8 del Código de Ética Profesional de Guatemala, que habla de la eficiencia en la formación del profesional de derecho. Y claramente pues nos dice que el ejercicio de la profesión o de la abogacía, pues aparte de hacerlo con ética y dentro de los cánones morales, también es una responsabilidad del notario prepararse, estudiar para ser cada día un mejor profesional. Y pues y así debe ser. Digamos, el derecho es una ciencia jurídica en constante cambio, en constante mutación, lo que implica que el abogado pues esté, como se dice comúnmente, al día, no solo en las leyes, sino también en las corrientes doctrinarias, sobre todo, bueno, en todos los ámbitos del derecho, ¿ya? Y también en el derecho procesal penal y en el derecho penal sustantivo. En todas las ciencias jurídicas que integran las disciplinas del derecho, pues siempre hay constantes cambios, no solo en cuanto a reforma de leyes, sino también tratadistas que exponen nuevas ideas, nuevos criterios en relación a distintas instituciones jurídicas, dependiendo la rama o el área. Y pues es obligación del abogado, y no solo del abogado, sino también del estudiante de derecho. En la medida que el estudiante en esta fase adquiera la disciplina, la responsabilidad de investigar y de estudiar, es como cuando ya sea un profesional del derecho y en el ejercicio de esa profesión, ya no va a tener mayor dificultad para seguir preparándose, seguir estudiando. Entonces, la exhortativa es que como estudiantes y futuros profesionales del derecho, pues asuman esta carrera, estos estudios, como lo dice el postulado 8 del Código de Ética Profesional, con la seriedad y la disciplina para prepararse, para estudiar, para investigar, para que su formación sea lo más eficiente, lo más óptimo, sobre todo en las actuales circunstancias en donde existe una competencia enorme en el ejercicio de la profesión. Pero a pesar de la cantidad de abogados que existen actualmente, que creo que ya va llegando o ya rebasó los 40,000, siempre hay oportunidades, siempre hay opciones. La carrera del abogado o la profesión del abogado y notario es muy amplia. Permite desenvolverse en diferentes campos, a diferencia de otras carreras que son muy limitadas. El derecho, pues, es amplio y puede uno desempeñarse en cualquiera, como operador de justicia, fiscal, juez, defensor, asesor, sujeto privado, docente, etcétera, etcétera. Tiene un amplio campo para el ejercicio. Bien, una vez hecha esta breve referencia, pues entramos ya a conocer lo que es el tema de esta noche y concretamente se refiere a los sujetos procesales. Sí se ve la presentación, compañeros. Sí, licenciado. Bien, Sí, excelente. bien, muchas gracias. Bien, para que un proceso penal exista, para que un proceso penal nazca la vida jurídica, no solo es necesario la concurrencia de un hecho delictivo o la comisión de una falta. ¿Ya? O sea que el nacimiento de un proceso penal no solo implica la comisión de un delito, la comisión de una falta, sino también que existan sujetos, que existan personas, que existan protagonistas que le den dinamismo, que le den el desarrollo, el desenvolvimiento de ese proceso penal.
¿ya? Y esas personas que intervienen o participan en el proceso penal, pues sencillamente se les denomina sujetos procesales. ¿Y por qué son sujetos procesales? Porque son las personas, tanto jurídicas individuales o jurídicas colectivas, que van a participar, que van a intervenir en el inicio, en el desarrollo y finalización de ese proceso penal. Entonces, puede existir la comisión de un delito o de una falta, pero para que realmente ese proceso, digamos, para que ese delito o esa falta pueda ser investigada y pueda dar origen al inicio del proceso penal, es imperativo la concurrencia de estas personas o de estos sujetos. Entiéndase, de agraviado, víctima, sindicado, Ministerio Público, abogado defensor, juez, querellante adhesivo, si es que existiese, etcétera, etcétera. Entonces, a estas personas, a quienes de conformidad con la ley se les puede dar intervención dentro del proceso, pues son los que comúnmente se denominan sujetos procesales. Y ya con, digamos, eso es, si ustedes quieren, desde un punto de vista eh, normal o general. Pero ¿qué debemos entender nosotros como sujetos procesales? Desde el punto de vista general, desde el punto de vista amplio, sujeto procesal se dice que es toda persona que tiene una relación y participación en un proceso. Y cuando hablamos de un sujeto procesal desde el punto de vista general, es aquel sujeto que interviene en cualquier materia del derecho o en cualquier área de las ciencias jurídicas, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho de familia, en derecho menores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, cuando se dice que el sujeto procesal es toda persona que tiene relación y participación en un proceso, es porque de una u otra manera tiene algún interés, tiene alguna pretensión dentro de ese proceso penal, lo que lo motiva, lo que lo incentiva a formar parte de ese proceso como sujeto procesal. Carlos ha levantado la mano. ¿Alguien levantó la mano y no sé si quiera participar o hacer alguna pregunta? Bien, para que no haya ninguna interferencia voy a apagar la cámara y quedarme solo con el micrófono. Bien, les decía que desde el punto de vista general, pues se entiende por sujeto procesal el individuo, el ser humano, que puede ser individualmente como persona humana, o bien también una persona jurídica colectiva, que tiene algún interés o porque se le han vulnerado sus derechos y en ejercicio de la defensa de esos derechos vulnerados, pues interviene o participa en un proceso penal. Desde el punto de vista del proceso penal, del derecho procesal penal, el sujeto procesal, en primer lugar, se dice que son aquellas personas jurídicas individuales o colectivas que intervienen en el proceso penal, surgiendo entre ellos derechos y obligaciones. Los sujetos procesales no necesariamente tienen que ser personas individuales, jurídicas o humanas, que generalmente pues son las que intervienen en el proceso. Sin embargo, pues también como sujeto procesal pueden ser las personas jurídicas colectivas o, digamos, incorporales, ¿ya? O morales, como también se les conoce. Y cuando se refiere a personas jurídicas colectivas, pues se refiere a una fundación, a una asociación, a una sociedad anónima o sociedad limitada, cooperativas, etcétera, etcétera, que pueden también ser objeto de hechos delictivos. Una empresa, una sociedad anónima, una fundación, una asociación civil o mercantil, pues pueden ser objeto de hechos delictivos. Entonces, también
pueden ser sujetos del proceso penal. Y la finalidad de la intervención o participación de estos sujetos dentro del proceso, pues es hacer valer sus derechos conculcados, sus derechos afectados. Y como dice la definición, pues son, digamos, aparte de intervenir en el proceso, pues al intervenir o ser parte de ese proceso penal, pues surgen entre ellos derechos y obligaciones, ¿ya? Y sabemos que en toda relación jurídica no solo existen derechos, sino también existen obligaciones. La segunda definición nos señala que son los sujetos que impulsan el desarrollo del proceso penal, ejerciendo los derechos y obligaciones que la ley les confiere. Aquí, pues en esta segunda definición se alude a las personas que le dan dinámica, que impulsan o que le dan vida jurídica a ese proceso penal. Y, por supuesto, y la insistencia en manifestar que hay una finalidad, hay una pretensión, hay un objetivo que persigue, eh, que persiguen los sujetos procesales dentro del proceso. Por ejemplo, si hablamos de la víctima o el agraviado, pues la finalidad al promover una denuncia o al promover una querella, pues lo que busca y lo que pretende es que su derecho afectado sea reconocido por el Estado a través de la justicia penal y que se le haga justicia, ¿ya? Y por supuesto, el sindicado, su pretensión es defenderse, probar que no tuvo ninguna participación en el hecho imputado o que su participación en el hecho no fue dolosa, sino culposa o fue atendiendo a alguna circunstancia especial de las que regula el Código Penal, que puede haber alguna causa de justificación, alguna atenuante, alguna eximente, etcétera, etcétera. Y por supuesto, también el Ministerio Público, al tener conocimiento de una denuncia, pues tendrá que realizar la investigación correspondiente y el juez contralor de la investigación, pues fiscalizar que ese proceso se desarrolle cumpliendo con la ley. Entonces, hemos ya establecido qué son los sujetos procesales o quiénes son estos sujetos procesales a quien la ley les confiere el derecho, la facultad de ser parte en un proceso penal. Aparte de la definición, pues encontramos también lo relativo a la clasificación. Sí me están viendo, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, todo Sí, se ve bien. licenciado, gracias. Bueno, gracias. Solo quiero regresar para ver si vamos en orden de las láminas. Bien, decía que ya al tener ya la idea de qué es un sujeto procesal, el Código Procesal Penal clasifica a estos sujetos procesales en esenciales o principales y en no esenciales o no indispensables. Pero vamos a referirnos en primer término a los sujetos esenciales o principales. ¿Y por qué es que el Código Procesal y también la doctrina los considera como sujetos procesales esenciales o principales? Pues sencillamente porque son aquellos cuya existencia es necesaria o indispensable para que el proceso penal se materialice. Es decir, se produce para que se produzca la relación jurídica procesal entre los sujetos que intervienen en el mismo. O sea, puede existir la comisión de un hecho delictivo, como les decía al inicio, ¿ya? Pero si la víctima no desea denunciar, si la víctima no desea accionar penalmente o ejercer la acción penal, sino que decide que, no obstante haber sido afectada por la comisión de un delito o de una falta, pues puede no denunciar.
¿ya? Y pues sencillamente quedarse callada o no accionar jurídicamente para deducir la responsabilidad penal y en su caso la reparación digna contra el sindicado o el imputado. Entonces, pues prácticamente el proceso penal no cobraría vida, no trascendería al ámbito jurídico, sino quedaría un proceso penal inerte en el Código Procesal Penal. Ahí está establecido, pero si alguien no lo promueve, si alguien no le da vida jurídica a ese proceso, pues seguirá existiendo ahí en el código sin ser, digamos, activado. Pero si por el contrario, la víctima o el agraviado sí desea que se investigue el hecho por el cual fue víctima y se deduzcan las responsabilidades penales al imputado, pues promoverá la denuncia, promoverá la querella para que se proceda a la investigación. Y si es un delito de acción pública y el Ministerio Público tiene conocimiento del mismo, pues ya sabemos que de acuerdo al artículo 24 y 24 bis del Código Procesal Penal, pues el Ministerio Público puede de oficio iniciar la investigación en delitos de acción pública. Bien, entonces encontramos, decía, eh, que son principales, o sea, son sujetos que no pueden faltar en un proceso penal. Por eso se considera que son esenciales, porque sin su intervención, sin su participación, no puede existir un proceso penal. Y en primer lugar encontramos como sujeto principal a la víctima, agraviado u ofendido. Luego está el Ministerio Público, sindicado, abogado defensor y juez o tribunal. Estos son los sujetos principales, indispensables, que no pueden faltar para que el proceso penal se desarrolle. No puede haber un proceso penal si no hay, digamos, un agraviado víctima. No puede haber un proceso penal si no existe el Ministerio Público quien debe investigar la comisión de ese hecho delictivo. No puede desarrollarse un proceso penal si no existe el sindicado o la persona a quien se le atribuye a la comisión de ese hecho delictivo. Tampoco puede haber un proceso penal sin que se garantice el derecho de defensa del imputado en ese proceso penal. Y tampoco existiría un proceso penal si no existe un juez o tribunal que fiscalice, que tenga bajo su responsabilidad el control de ese proceso penal. Entonces, encontramos a estos protagonistas como los principales, que no pueden faltar en un proceso penal. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Sí, licenciado, tengo una duda respecto a bueno, en el derecho penal sustantivo veíamos que había un sujeto activo y un pasivo. Así En es, este caso, bueno, sería la víctima, el agraviado o ofendido, sería el sujeto activo, tanto como el Ministerio Público, y el pasivo sería el abogado defensor y el sindicato. No sé si estoy en sí, lo correcto. así es. Acá en el penal sustantivo, el imputado o el transgresor de la norma penal es el sujeto activo, porque es quien a través de su conducta penalmente relevante o su conducta transgresora a un tipo penal, pues lo ubica como la persona que ha vulnerado esa norma y como consecuencia, pues es el sujeto activo. Sin embargo, ya en el proceso penal, el imputado no es sujeto activo, sino es sujeto pasivo, porque es la persona que va a soportar el jus puniendi, porque es la persona contra quien el Estado va a ejercer la acción penal a través de la institución correspondiente. Entonces sí tiene razón que así es. Ok, licenciado, gracias. Bien, entonces ya decíamos, si no sé si alguien más quisiera preguntar algo o hacer algún comentario antes de seguir. Licenciado, otra pregunta, disculpe. Cuando hablamos del Ministerio Público como
una persona esencial. Estamos refiriéndonos a los fiscales en específico. Así es. Sí, el Ministerio Público es la institución responsable de la persecución penal y un auxiliar de la Administración de Justicia y también como de sus fines tiene velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Y, por supuesto, el Ministerio como institución per se no podría actuar sino a través de sus diferentes funcionarios, fiscales, auxiliares fiscales, fiscales distritales, fiscales regionales, que son los que tienen bajo su responsabilidad como parte de la institución la persecución penal. No sé si queda clara la pregunta o la respuesta. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bien, entonces ya vimos lo que es la clasificación, en primer lugar, lo que es los esenciales o indispensables. Y señalamos ya quiénes pero también para que estos sujetos procesales puedan participar o intervenir en el proceso penal, es indispensable que tengan legitimación procesal. ¿Ya? La legitimación procesal es la aptitud legal que permite al sujeto procesal el ejercicio de los derechos o funciones en el proceso penal. ¿Ya? Esto, ¿sí me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. Es que, es que alguien escribió ahí que no me escucha. Bien, le decía que la legitimación procesal, gracias Yadira y Ismael por eh, escribir que sí me escuchan. Bien, les decía que la legitimación procesal es la aptitud legal que permite al sujeto procesal el ejercicio de los derechos o funciones en el proceso penal. Es decir, lo que legitima, lo que faculta a un sujeto o a una persona intervenir en el proceso penal es que él, bueno, en el caso de la víctima o el agraviado, esta persona que es víctima o agraviado sí tiene la legitimación procesal. ¿Por qué? Porque es la persona que sufrió el daño o perjuicio como consecuencia del delito o la falta. Por lo tanto, al verse afectado en sus derechos, pues tiene esa legitimación para actuar dentro del proceso. ¿Ya? El sindicado, por lo consiguiente, es la persona a quien se le está atribuyendo la comisión de ese delito. Por lo tanto, para ejercer su derecho de defensa, para defenderse de la imputación que le está formulando el ente investigador, pues tendrá que actuar dentro del proceso. El abogado defensor, por su parte, también tiene esa legitimación procesal porque es quien va a dirigir, asesorar y defender los derechos e intereses del sindicado dentro del proceso. Y si hablamos del Ministerio Público, pues también tiene esa legitimación porque de acuerdo al artículo 251 constitucional y a su ley orgánica, pues es la institución responsable de ejercer la acción penal y la persecución penal. Y el juez igual. El juez por delegación constitucional debe juzgar y ejecutar lo juzgado y actuar dentro del proceso penal. Entonces, estos sujetos están legitimados para proceder jurídicamente dentro del proceso. Pero además de la legitimación procesal, encontramos la capacidad procesal, que es la capacidad jurídica de ejercicio para intervenir en el proceso penal. Es decir, que no solo tener legitimación, sino capacidad procesal. Es decir, que una persona, por ejemplo, que se encuentre en el ejercicio de sus facultades mentales y volitivas, que se encuentre digamos, tanto en sus facultades mentales como volitivas, sin ningún inconveniente o sin ningún problema, ¿ya? Y que, por ejemplo, si el imputado también adolece de una enfermedad mental
o incapacidad mental, pues no tendría esa capacidad procesal para actuar dentro del proceso. O que la víctima, digamos, también adoleciera de algunas... A Boris, por favor, si podría apagar su micrófono. Entonces, es necesario que también tengan capacidad procesal. Bien, luego, pues ya analizados estos aspectos, nos corresponde ahora ver lo relativo al primer sujeto procesal indispensable o esencial. En este caso encontramos a la víctima. Y antes de referirme a ello, pues quiero, sí se ve la presentación, compañero. Sí, Sí. licenciado Javier. Licenciado. Gracias. Bien, es que quería modificar algún aspecto aquí, pero bueno, pero sí se ve bien, ¿verdad? Sí se alcanza a entender. Gracias. Bien, les decía que algunos autores dicen que la víctima no es un sujeto procesal esencial, porque puede existir un proceso penal sin que la víctima continúe dentro del proceso penal. Porque ellos dicen que, si bien es cierto, la víctima le da al presentar una denuncia o al presentar una querella por haber sido afectado por la comisión de un delito, si bien es cierto, al promover esa acción penal, pues le da su nacimiento al proceso penal. Pero puede ocurrir que en el desarrollo del proceso, la víctima ya no continúe como parte dentro de ese proceso, y con mayor razón si no se constituye como querellante adhesivo. Entonces, hay circunstancias en las cuales la víctima solo se concreta a promover la denuncia o querella y luego ya no tiene ninguna participación en el proceso. Atendiendo esos aspectos, entonces algunos autores dicen que la víctima no es un sujeto procesal indispensable, porque basta con que promueva la acción y puede ya no continuar dentro del proceso. Y sobre todo, si es un delito de acción pública, pues el Ministerio Público tiene la obligación de continuar la investigación. Por lo tanto, aunque la víctima ya no forme parte del proceso, el proceso sigue adelante. Y por lo tanto, ellos dicen que no es un sujeto procesal indispensable. Sin embargo, otros sostienen el criterio de que la víctima sí es un sujeto esencial, porque no solo le da con su acción penal o con su proceder al momento de promover la denuncia o la querella, está dándole origen y nacimiento al proceso penal, ¿ya? Y por lo tanto, si bien es cierto, ya no puede continuar dentro del proceso, siempre el perjuicio o el daño que se le causó como consecuencia de ese hecho delictivo va a existir siempre. Ese daño, ese perjuicio, y si sobre todo no se repara y no hay una reparación digna, pues seguirá siendo, esa afectación en sus derechos seguirá existiendo, por un lado. Y por otro lado, también señalan de que sí es esencial como sujeto procesal, pues si no acciona dentro del proceso penal, pues prácticamente el proceso penal no nacería la vida jurídica. Y pues yo, o sea, la opinión mía es que sí es un sujeto procesal esencial o indispensable por esas razones. Bien, entonces, ¿qué debemos entender por la víctima o cómo podemos conceptualizar a la víctima? Pues se dice que, bueno, en primer lugar, el artículo 116 y 117 al 124 se refieren a lo que es la víctima variado, sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, según pues alguna definición de lo que es víctima,
se dice que es la persona o entidad que resulta agraviada o afectada directa o colateralmente por la comisión de un delito o falta. Entonces vemos que la víctima no solo puede ser el ser humano, como decíamos inicialmente, sino también puede ser una institución, una persona jurídica colectiva. Ya mencionaba que puede ser una sociedad anónima, puede ser una asociación, puede ser una fundación, una cooperativa, etcétera, etcétera, que también puede ser afectada en sus derechos y convertirse en sujeto procesal. Y como también se dice que la víctima puede ser la afectada directamente o puede ser una afectación colateral. Y también se dice que la víctima es la persona jurídica individual o colectiva que sufre el daño y perjuicio causados por el delito o falta. Si vemos rápidamente, por favor, el artículo 116. Alguien que tal vez Rudy Benjamín le puede dar lectura al artículo 116 del Código Procesal Penal. Ok, Lec, deme un momentito, ahorita encuentro el artículo. Artículo 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de las pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Muchas gracias, Rudy. Con gusto, Lic. Bien, bien, prácticamente el artículo 116 habla de querellante adhesivo. Y más adelante, cuando veamos los sujetos procesales no esenciales, vamos a hablar del querellante adhesivo. Pero, adelantándonos un poco, de acuerdo al artículo 116, el querellante dice que el agraviado o ofendido o víctima de un delito puede constituirse como querellante adhesivo en un proceso. Pero digamos, esto no es ninguna, la ley no obliga a que la víctima del delito se constituya como querellante adhesivo. Es una decisión discrecional, o es una facultad de decidir que tiene la víctima si se constituye como querellante adhesivo dentro del proceso o no, ¿ya?
Entonces, porque pudiera ser que la persona que ha sido afectada por un hecho delictivo no tenga los recursos económicos para, digamos, que en un momento dado se requieren para actuar dentro del proceso, porque tendría, aunque la ley pues no exige que tenga abogado o asesor, pero digamos, de una u otra manera, pues puede incurrir en gastos, como, digamos, como parte del proceso, o sencillamente por temor, por amenazas, no desea ser creyente, no desea ser parte de ese proceso penal. Entonces, la ley no obliga a que se constituya como creyente adhesivo dentro del proceso. Es víctima, es afectado de un delito, pero si no asume la calidad de creyente adhesivo, pues sencillamente es una decisión de la persona. Y más adelante pues vamos a referirnos a lo que es el creyente adhesivo. Entonces, sin embargo, como les decía, de acuerdo a lo que dice el artículo 116, que en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, en caso de menores o incapaces, podrán provocar, dice, la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Cuando el artículo 116 alude a que el creyente puede provocar la persecución, es cuando promueve una denuncia a una querella. Al plantear una denuncia a una querella por ser afectado de la comisión hecho punible, pues está provocando la persecución penal. Pero también puede ser que el Ministerio Público de oficio haya iniciado una investigación de un delito de acción pública y ya cuando esa investigación esté o está en desarrollo, pues el afectado del delito o agraviado puede adherirse a esa investigación que el Ministerio Público ya está desarrollando. Pero como les decía, vamos a abordar el tema del creyente cuando entremos a conocer lo relativo a los sujetos procesales no esenciales, no indispensables dentro del proceso penal. Bien, el artículo, digamos, 4 de la Constitución de la República habla de del principio de igualdad. Y el artículo 117 habla de los derechos de la víctima. Si alguien pudiera darle lectura al artículo 117. Kermelin Zuleima, ¿podría apoyarnos con la lectura del artículo 117 del Código Procesal Penal, por favor? Buenas tardes, licenciado. Claro que Bueno, sí. gracias. Artículo 117, agraviado. Reformado por el artículo 7 del decreto 18-2010 y por el artículo 38 y 39 del decreto 21-2016, ambos del Congreso de la República. Este código denomina agraviado. Número 1, víctima. Se entenderá por víctima a la persona que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Número 2. Al cónyuge, a los padres, a los hijos de la víctima y a las personas que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. Número 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto
a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen y 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre Ujú. que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a, inciso Ujú. A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. Inciso B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Ujú. Inciso C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican cláusula o extinción de la persecución penal. No. Ujú. Inciso D, Sí. Sí, por favor. está bien. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales, e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. Inciso E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Inciso F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Inciso G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Muchas gracias, De nada, licenciado. Kermelin. Bien, solo una observación. En el numeral 2 del artículo 117 fue suprimido de conformidad al numeral, digamos, artículo 39 del decreto 21/2016 del Congreso de la República. Sí, perdón, licenciado, no lo leí. Sí, ha sido derogado. Ajá. Entonces, en algunos códigos aparece todavía el numeral 2 del 117, pero los códigos actualizados ya no lo contienen porque fue suprimido, como les decía, por la reforma que sufrió el artículo 117, según el artículo 39 del decreto 21/2016 del Congreso de la República. Bien, y ya el 124 pues ya se refiere a la reparación digna que ya vimos en su momento. Bien, entonces, prácticamente, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo tanto 116 como 117, encontramos lo que es la víctima, lo que es el agraviado. Y específicamente el artículo 117 establece los parámetros o si ustedes quieren los presupuestos indispensables que deben tomarse en consideración o que deben concurrir para que una persona sea considerada como agraviado, ¿ya? Y que la ley dice que agraviado, según el artículo 117, en primer lugar, pues encontramos a la víctima, ¿ya? Y el numeral 1 establece a quienes se le considera víctimas de un delito. Y así sucesivamente, la ley establece qué derechos tiene la víctima o el agraviado. Y cuando hablamos aquí del artículo 4 de la Constitución de la República es porque tanto en esa relación jurídico-procesal que se gesta entre las partes, sujetos procesales, pues debe prevalecer lo que es la libertad de igualdad, como lo establece el artículo 4 de la Constitución, al hablar de que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, que dentro del proceso penal debe existir equidad
debe existir prácticamente igualdad procesal, aunque más adelante vamos a ver algunos artículos del Código Procesal en donde prácticamente la víctima se le exigen a veces más requisitos y si no los cumple, pues puede quedar fuera del proceso penal. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? No, Lick. Gracias. Bien, entonces seguimos. En cuanto a la víctima, se habla de diferentes grados de victimización, ¿ya? Y también se hace una alusión a lo que es o qué debemos entender por victimización. Herrera Gutiérrez ha levantado la mano. Michael Steve. ¿Alguien levantó la mano? Bien. El doctor Alejandro Rodríguez Varías, que es un abogado que ha escrito algunos textos, es abogado guatemalteco, mejor dicho ahora doctor en Derecho. Sí, guatemalteco, ha escrito algunos textos como por ejemplo algo relativo al recurso de apelación especial, algunos temas sobre derechos humanos y también escribió algo sobre la víctima dentro del proceso penal. Y por eso es que pregunta Alfredo, ¿cuáles son los sujetos no esenciales? En su momento los vamos a explicar. Decía que el doctor Alejandro Rodríguez escribió el Manual de Derecho Procesal Penal 2, tomo 2, en la segunda edición. Él habla de la víctima del delito. Y al enfocar el tópico, hace referencia en primer lugar, que es la victimización. Y sencillamente él dice que la victimización, más que todo, hace referencia a los daños, efectos que genera el delito o falta sobre la víctima, ¿ya? Y por supuesto, una persona que ha sido, ahí sí que valga la redundancia, víctima de un hecho delictivo, pues no solo sufre un daño moral, un daño físico, un daño patrimonial, etcétera, sino que, como les decía, emocional y psicológicamente, pues también es afectado. Porque muchas veces la persona que ha sido, digamos, afectada por la comisión de un delito, como les decía, aparte del daño físico, pérdida de su patrimonio o la vulneración de su derecho, pues emocional y psicológicamente, a veces la afectación emocional o psicológica es mayor que una afectación física o material, toda vez que la persona que ha sido afectada por un delito muchas veces queda con delirio de persecución, con temor, con incertidumbre, con ansiedad, etcétera, etcétera. Y que a veces es necesario el apoyo profesional de especialistas para que pueda superar esa estigmatización o ese trauma que le ha provocado la comisión de un hecho delictivo. Y quizá, pues yo no sé, pero ojalá que no, pero las personas, si alguien de ustedes ya lamentable y tristemente ha sido afectada o víctima de un hecho delictivo, pues sabrán las secuelas que deja en la persona agraviada la comisión de un delito. Y también dependiendo el delito, porque dependiendo el delito, esta estigmatización puede ser, digamos, altamente grave, relativamente grave,
pero de que sí deja secuelas, deja secuelas. Y también va a depender de la persona, qué capacidad tenga de asimilar la afectación de ese hecho delictivo. Entonces, la victimización, como dice este autor, describe los daños, efectos que genera el delito o falta sobre la persona. ¿Alguna duda o pregunta? Bien, ¿qué daños provoca, digamos, en la víctima la comisión de un hecho delictivo? Bueno, según este autor, hay una victimización primaria. Él distingue tres clases de victimización: la primaria, secundaria y terciaria. En cuanto a la victimización primaria, él dice que consiste en los daños que sufre directamente la persona individual o colectiva producto del hecho delictivo. Es decir, que la persona directamente afectada, pues es, en este caso, se podría hablar de la victimización primaria, es decir, que consiste en los daños que sufre directamente la persona individual o colectiva producto del hecho delictivo. Entonces, ¿y qué tipo de daños puede provocar la comisión de un hecho delictivo? En primer lugar, una victimización o un daño físico, que puede ser lesiones corporales que sufre la víctima. Ejemplo, pérdida de miembros del cuerpo, cicatrices visibles, disfunción orgánica, esterilidad, etcétera, etcétera. Y otros que podrían mencionarse. Sobre todo en los delitos de lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, culposas, leves, graves, específicas, etcétera. Entonces, son lesiones corporales. Entonces, y se citan ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Pérdida de miembros de partes del cuerpo o cicatrices visibles, la disfunción orgánica, la esterilidad, etcétera, etcétera. Todo va a depender del delito cometido contra la víctima o la persona. Luego encontramos el daño psicológico o emocional. Y hoy consiste concretamente en la afectación emocional que provoca en la víctima la comisión del delito o falta. Y pues aquí también se citan algunos ejemplos: la depresión, procesos neuróticos, delirio de persecución, temor, ansiedad, deseos de suicidio o inclinación a la alcohol, a la droga, para tratar de superar esa afectación. Entonces, se da pues también no solo el daño físico, sino también el daño psicológico o emocional. Y como les decía, hay delitos que dejan, como dicen comúnmente, marcada a la persona. Y a veces, y muchas veces, aun y cuando se le dé un tratamiento por profesionales o especialistas, muchas veces no logran superar esos delitos, y sobre todo en delitos como secuestros, delitos contra la libertad o sexual, incluso las extorsiones, ¿ya? Que son delitos que, digamos, sobre todo en estos delitos de extorsión o de secuestro, cuando, digamos, existen las llamadas, las amenazas y la forma en que se dirigen a la víctima los sindicados en los secuestros, por ejemplo, cuando están haciendo las negociaciones, la forma en que intimidan, la forma en que amenazan, las palabras soeces que se utilizan, etcétera.
esa es una intimidación, es una amenaza que obviamente provoca emocionalmente en la víctima, aparte de pensar de que le pueden hacer algo a la persona secuestrada, o que la maten, etcétera, pues definitivamente eso provoca, digamos, ansiedad, provoca temor, provoca una serie de situaciones. Y acá pues solo hemos citado la depresión, procesos neuróticos que pueden ser de diferente grado, diferente, en diferentes momentos, el delirio de persecución, eh, o digamos, como les decía, la ansiedad, pérdida de sueño, eh, tantas circunstancias, todo dependerá también de cómo esté la persona emocionalmente. Y el daño patrimonial. El daño patrimonial, pues, es aquel que recae sobre los bienes o patrimonio, pérdidas económicas o porque, digamos, al momento de que una persona es víctima, por ejemplo, de un delito de robo de su vehículo, pues ahí hay una pérdida de su bien, que es el vehículo. Y que también, obviamente, al perder su vehículo, que le ha costado determinada cantidad, pues aparte de la pérdida material del vehículo, pues también existe una pérdida económica. Y cualquier otro delito en la cual se vea afectada o afectado el patrimonio o los bienes de la persona que ha sido afectada por la comisión de un delito o de una falta. Y también encontramos el daño social, que básicamente se produce cuando se afecta, se atenta contra el honor, la reputación, el prestigio de la víctima. Ejemplo, la estigmatización, la discriminación, etcétera, etcétera. Muchas veces una persona, no obstante ser víctima del delito, todavía, digamos, a pesar de eso, socialmente, laboralmente, familiarmente, puede ser también discriminada por el hecho de haber sido víctima de un hecho delictivo. Y pues también la estigmatización, que la sociedad lo marque, la sociedad, como decir comúnmente, realice cualquier bullying contra esta persona o asuma una actitud, digamos, negativa hacia esta persona, pues en sus relaciones sociales, familiares, laborales, etcétera, puede pues, también afectar a la persona. ¿Alguna duda, compañeros, o comentario hasta el momento? No, licenciado, todo claro, gracias. No, licenciado, Gracias. todo claro. Gracias. Solo una Gracias, cuestión. Cuando usted dice de los daños psicológicos, por ejemplo, la víctima sigue siendo víctima, digamos, en los delitos de violación. Me conocí un caso algo complicado donde la señora o la pues, muchacha había sido víctima de una violación. Ajá. Y ella trató de, digamos, de hacer su familia y eso, pero el esposo no le ayudaba, al contrario, Rechazaba, la discriminaba. Exactamente. Entonces, ella seguía siendo víctima de eso, porque a raíz de la violación que sufrió, ella pues no se trató y para tener relaciones sexuales, ella se le complicaba. Y el esposo, en vez de ayudarla, ¿verdad? La hacía sentir peor de lo que se sentía. Entonces, esas personas pueden llegar a sufrir
no solo ya tienen el daño físico, ¿verdad? Psicológico, sino que después una depresión Ajá. que de hecho pueden atentar hasta contra su vida, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos, el Ministerio Público no solo debería, o bueno, el Estado no solo debería de digamos, ejecutar la pena a quien cometió el delito, sino a la víctima darle un seguimiento hasta cierto punto, decirle, mire, todavía no puede usted formar una relación o formar una familia, puesto que no ha sanado del todo, ¿verdad, Liga? Entonces, eso era mi comentario de que como una persona siendo víctima de este delito sigue con su vida, o sea, no puede continuar con su vida normal, pues, porque lamentablemente en estas, bueno, vemos algunos hombres que somos muy machistas y no podemos como ayudar a la persona, sino la hacemos víctima aún, ¿verdad? Gracias. Claro. Gracias, muy amable por su comentario, muy interesante. En efecto, eso ocurre muchas veces. En los delitos, sobre todo en delitos sexuales, las víctimas sufren, digamos, depresiones, rechazo, y como decía Gabriel, a veces atentan contra su vida, tratan de suicidarse o se ven inmersas en el alcohol, la droga, o un rechazo rotundo y absoluto hacia el varón, y no digamos en sus relaciones sexuales. Y eso, pues, según los psicólogos forenses, una persona que es víctima de un delito sexual, pues, una de las situaciones que se presentan es si ya, sobre todo, es una persona que tiene esposo, tiene una familia, pues obviamente ella trata, evita, huye a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Con su esposo. Porque al momento de tener una relación íntima con su esposo, viene a su mente lo que ella sufrió, lo que ella padeció al ser víctima de violación. Y por supuesto, como decía Gabriel también, el esposo, lejos de asumir una actitud de comprensión, de apoyo moral y espiritual, ¿por qué no decirlo? Pues asume esa postura de rechazo y eso perjudica con mayor razón a la víctima. Y por supuesto, parte de que la víctima pueda mejorar, pueda superar no solo el apoyo profesional de psicólogos, psiquiatras, sino también de la familia. En la medida en que ella se vea apoyada moralmente y espiritualmente por la familia, por el esposo, pues con eso le permitirá, en cierta medida, ir superando ese trauma, esa estigmatización. Pero si por el contrario es rechazada por su esposo, por su familia, pues eso complica la situación. Y por eso es que hay muchas personas, en este caso damas, que han pretendido, o incluso algunas sí se han suicidado, otras asumen, como les decía, pueden caer en el vicio del alcohol o las drogas, etcétera, etcétera. Entonces sí se requiere un gran apoyo emocional y de profesionales. Y por supuesto el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de apoyar a estas personas. Hoy en día creo que ha superado mucho. El Ministerio Público tiene, digamos, hay oficinas de atención integral a la víctima, en donde pues es tratada por médicos generales, médicos forenses, psiquiatras forenses, psicólogos forenses, trabajadoras sociales, y todo el apoyo que se requiera para la persona víctima de un delito contra la libertad sexual. ¿Alguien más quería preguntar algo u opinar? Yo, Sí, por favor, José Eduardo. fíjese que, yo siempre agregando, ¿verdad? Yo he tenido acceso a algunas sentencias y he visto más que todo en temas de trata de personas y violaciones sexuales hacia menores de edad. Ajá. Y en la sentencia viene y se especifica en la parte de las reparaciones, por ejemplo, Ajá. que se oficia al Ministerio de Educación para que proporcione becas para las niñas agraviadas, ¿verdad? Hasta que se
hasta que se gradúen de nivel medio. También a veces se oficia al Ministerio de Desarrollo Social para que proporcione una canasta básica mensualmente. Y de la misma forma, a otras instituciones también se les oficia, ¿verdad? Para que se le dé seguimiento al tema de terapias psicológicas, de tema de terapia, de exámenes médicos, ¿verdad? Hasta que la Ajá. niña cumpla la mayoría de edad. Entonces sí, pienso que el Estado, pues hasta cierto punto, los temas que llegan, o los casos que llegan a sentencias, y en las sentencias se trata de dar esa reparación. Exacto. No, y así debería ser en la mayoría de casos. Y no solo esperar que se llegue a esta sentencia para poder declarar eso, sino desde el inicio la víctima debe recibir el apoyo profesional necesario para que pueda desde ese momento superar en la medida de las posibilidades. Y esto, lo que decían ustedes, pues lo vemos en el otro tipo de o clase de victimización, que es la victimización secundaria, como hablaba Gabriel. Y la victimización secundaria básicamente dice, son los sufrimientos infligidos a la víctima por las instituciones encargadas de hacer justicia a la víctima del delito o falta, cuando entra en contacto con el sistema de justicia. Gabriel decía que la persona que es víctima de un delito, sobre todo de delitos sexuales, aunque no necesariamente delitos sexuales, sino también trata de personas, secuestro, extorsión, homicidios, asesinatos, etcétera. Digamos, la victimación secundaria se da cuando, digamos, como Gabriel decía, no solo ha sido víctima del delito, sino también la revictimizan cuando llega al Ministerio Público o llega a la policía o llega ante el juez. Y antes de que existiera en el Ministerio Público, lo que yo les decía, esa oficina de atención integral, pues se daba con mayor razón esta victimización. ¿Por qué? Porque cuando la víctima entra en contacto con el sistema de justicia y se aboca o comparece a las instituciones, por ejemplo, llega al Ministerio Público, al ser entrevistada, la víctima vuelve a recordar, vuelve a narrar y a exponer lo que sufrió como consecuencia de ese delito. Y eso pasaba antes de que existieran estas oficinas de atención integral a la víctima. Porque imagínense una persona que fue víctima de un delito, cuando presentaba la denuncia, pues narraba el hecho ante la policía o ante el Ministerio Público. Si era la policía, pues ante la policía. Luego la citaba al Ministerio Público para que ampliara o su declaración y otra vez a narrar lo mismo. Y si llegaba ante el juez, la misma historia. Entonces era un círculo vicioso que la víctima tenía que repetir cuantas veces sea necesario lo que sufrió como consecuencia del delito. Entonces, precisamente para evitar ese sufrimiento, esa victimización, pues se creó estas oficinas para que en el momento en que la víctima comparezca, por ejemplo, al Ministerio Público, ahí esté presente de una vez el juez, de una vez esté el médico forense, o el psicólogo forense, psiquiatra forense, la trabajadora social, para que en un solo acto, ante estos profesionales, la víctima relate lo que aconteció, o lo que vivió, lo que sufrió como consecuencia del delito. Para evitar que primero lo oiga la policía, luego el Ministerio Público, luego el juez, luego el médico forense o el psiquiatra forense, el psicólogo forense, y es una constante repetición de los hechos. Entonces, para evitar que, como decía Gabriel, evitar que la víctima siga sufriendo las secuelas del delito, narrándole o exponiéndole a todas las profesionales o instituciones lo que pasó, pues en un solo acto se pueda obtener toda la información que la víctima pueda proporcionar para evitar ser escuchada varias veces y que ella vuelva a vivir, vuelva a recordar y eso le pueda generar más estigmatización, más sufrimiento, más dolor, etcétera, etcétera. Carlos, si ha levantado la mano. Telma Gamarro.
Hugo dice que ¿cómo se llaman las oficinas? Bueno, están oficinas de atención integral de la víctima. Sí, Telma Sí, yo haga. tengo una consulta. Sí, Yo tengo diga. una consulta. Si es el INASIF el encargado de, o qué institución es la encargada de, o si tienen también una tabla para apoyar a la gente que ha sufrido todo este tipo de vejámenes, alguna cantidad monetaria, así como los seguros que tienen, digamos, por pérdida de algún miembro, una cantidad específica, ¿lo tendrá también el Estado para Mire, responder a sus víctimas? bueno, digamos, existe un protocolo para atender a las víctimas por estas oficinas de atención integral, ¿ya? Y que deben observar y cumplir todos los profesionales al momento de entrevistar a la víctima. Gabriela Esther habla del MAINA. Sí, el MAINA es una unidad del Ministerio Público que ve delitos cometidos contra menores y creo que también mujeres víctimas. También hay modelo de atención integral de niñez y adolescencia, etcétera. O sea que hoy el Estado, a través de las instituciones, ha creado unidades especiales para atender a la víctima. Y también en el Ministerio Público funciona, como dice Ariel, la Oficina de Atención a la Víctima. La idea es que hoy en día la víctima tenga una protección integral. Y lo que decía Telma, si existe alguna cantidad o el Estado de proporcionarle un apoyo económico a la víctima, bueno, que yo tenga conocimiento, hoy en día existe la oficina de la víctima, que hace como unos 3 o 4 años entró a funcionar, y dentro de las funciones de esta oficina de atención a la víctima está, pues, no solo asistir a la víctima jurídicamente, sino también prestarle otro tipo de apoyo. No sé, pudiera ser que se dé un apoyo económico. Pero si hablamos de la reparación de daños y perjuicios provocados por el delito, pues tendrá que ejercer la reparación digna para lograr deducir las responsabilidades civiles al imputado y obtener una indemnización económica por los daños y perjuicios causados por el delito. Entonces, el INASIF no creo que los tenga, porque la función del INASIF más que todo es apoyar al Ministerio Público en peritajes, en temas criminalísticos, por ejemplo, médicos forenses, dictámenes médicos forenses, peritajes de psicólogos forenses, psiquiatras forenses, o bien peritajes balísticos, peritajes en documentoscopía, etcétera, etcétera. Bien. Luego encontramos, decía que la victimización secundaria, pues más que todo se da cuando la víctima, como decía aquí, acude a las instituciones o se pone en contacto con el sistema de justicia. Pero como les decía, Ariel dice que INASIF presta un apoyo técnico-científico. En efecto, esa es la función del INASIF, apoyar al Ministerio Público en aspectos técnicos y científicos. Bien. Entonces, para evitar precisamente esta victimización secundaria, pues les decía que tanto hoy la oficina de la víctima que funciona, aparte de la oficina de atención víctima del Ministerio Público y de la oficina de atención integral, pues ya se le ha dado mucha importancia, mucha protección a la víctima, a efecto de evitar que sea revictimizada constantemente. Y luego encontramos la victimización terciaria, que dice que son los daños producidos a la víctima por la sociedad como consecuencia de la estigmatización y etiquetamiento de su persona, lo que provoca un sufrimiento añadido o adicional. Como les decía anteriormente, la sociedad puede rechazar a una persona que es víctima de un delito. No solo fue afectada por el delito, sino además la sociedad lo reprocha, la sociedad lo discrimina, lo rechaza.
Y eso puede ocurrir mucho, ¿ya? O sencillamente, como se dice y como se dice acá, lo etiquetan, ¿ya? Lo señalan. Y entre la sociedad, y no solo en la sociedad, sino también puede ocurrir en la familia, en su trabajo, sus amistades, sus vecinos, etcétera. Entonces, como les decía, ya no solo es víctima por parte del imputado que cometió el hecho delictivo, sino también de otras personas, ¿ya? De la sociedad. Y no solo, y como ustedes pueden apreciar con lo que hemos analizado y expuesto, no solo el imputado puede ser rechazado, sino también la víctima, ¿ya? Entonces, eso, pues, de una u otra manera, también afecta emocionalmente a la persona que ha sido afectada por la comisión de un hecho delictivo. Estas concretamente son las clases o grados de victimización que sufre una persona que ha sido afectada por la comisión de un hecho delictivo. Y que, por supuesto, esto se supera, se logra básicamente con un apoyo profesional, ¿ya? Todo hecho delictivo deja secuelas, por muy mínimas que sean. Tienen diferentes grados, ¿ya? Mínimos, graves, etcétera. Y lo importante es que la víctima sea tratada profesionalmente por especialistas, porque sí, realmente, y como les decía, todo va a depender también del delito. Digamos, la victimización muchas veces puede darse con mayor grado, con mayor intensidad, con mayor perjuicio, tanto, más que todo emocional, en delitos como secuestro, violación, extorsión, homicidio, asesinatos, trata de personas, etcétera. Eso no significa que un delito de robo o hurto no afecte emocionalmente a la persona, por supuesto que sí afecta, pero posiblemente la afectación no va a tener la misma magnitud que tiene la afectación de un secuestro, de una violación, un abuso deshonesto, qué sé yo. ¿Alguien había levantado la mano? Dice Alicia, ¿cómo se mide el grado de violencia psicológica para emitir sentencia? Y por violencia psicológica hay cárcel o tipo de sentencia tiene la... Bueno, primero, ¿cómo se mide el grado de afectación psicológico de la persona? Bueno, eso un psicólogo forense lo determinará a través de las diferentes entrevistas, a través de las diferentes actitudes, a través de las reacciones, de la conducta, de la personalidad de la víctima. Ya el psicólogo, muchas veces en un juicio oral y público, cuando los psicólogos llegan a declarar que han atendido a una víctima, pues en su peritaje ellos expresan el grado el grado emocional que sufrió la persona. Ya, y eso lo logran determinar ellos a través de las distintas evaluaciones, entrevistas o sesiones que han tenido con la víctima. Y que en cada sección, cada reunión, cómo ha reaccionado, cómo ha asimilado, cómo ha superado el trauma o la estigmatización. Y al emitir una sentencia, si la sentencia es condenatoria, pues obviamente el juez, al momento de dictar sentencia, el juez de sentencia o tribunal de sentencia, toma en cuenta el peritaje, lo que señaló el psicólogo para determinar, para establecer que en efecto sí hubo daño psicológico. Y digamos, si hay cárcel, por supuesto, si es de sentencia condenatoria, pues tendrá que haber prisión y la pena a imponer dependiendo del delito. Y si es absolutoria, pues, digamos, obviamente está suelto, declarado libre de todo cargo, el imputado o el acusado. Heidi Elizabeth dice, perito, un signo de interrogación. Bueno, ¿qué es un perito? Pues es un especialista en determinada ciencia, determinada técnica. Por ejemplo, un perito holística, perito de comandopía,
perito médico forense, perito en psicología forense, perito en psiquiatría forense, perito en audición forense, etcétera, etcétera. Hay tantos peritos, tantas especialidades hoy en día, peritos en informática, etcétera, que contribuyen de manera técnica y científica en un proceso penal. Bien, compañeros, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluida esta clase de esta noche. Y les decía yo que hasta el momento yo no he recibido ninguna solicitud de examen. Entonces, tras yo no reciba ninguna petición, pues no podría señalar ninguna para realizarlo. Vamos a esperar hasta el lunes, más de la semana, para ver si hay alguna solicitud. ¿Ya? Entonces estaremos hablando de ello la próxima semana. Lick, buenas noches, disculpen que me interrumpa. Sí. Solo con una consulta. Fíjese que yo tuve un problema el día viernes directamente de mi examen. Lo que Ajá. sucedió es de que yo le envié cada los 5 minutos antes y a mí me apareció un error directamente en la página. Y la verdad Ujú. estoy preocupado, ¿verdad? Y para poder verificar si efectivamente sí se envió o no, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a verificar y de momento, si no apareciera cuando publiquemos las notas. Si no, por favor, para darle a Javier su nombre completo y número para verificar si está o no está. Perfecto, Lick, yo se lo voy a estar pasando. Muchas gracias. Para servirle. Con una molestia, yo también tuve ese mismo inconveniente, entonces ando con esa duda, ¿verdad? Entonces, por favor, mándenle también a Javier el número carnet y el nombre para ver si aparece o no aparece. De acuerdo, gracias, muy amable. Bien, Y con la última, compañeros. en caso de que no aparezca el examen, ¿qué es lo que se podría realizar? ¿Perdón? En un caso que no aparezca el examen. Bueno, ahí sí ya no podemos hacer nada porque no es motivo para extemporáneo, ni es, digamos, ahí sí que imputable a la cara, ¿verdad? Ahí ya no podríamos hacer nada. Está bien. Muchas gracias, Lick. Esperemos que Bueno, aparezca. ojalá. Bueno, compañeros, tengan una feliz noche, feliz fin de semana, buen descanso y primero Dios nos vemos el día martes de la